Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque involucra a dos de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto por el título, vamos a desglosar la reacción de Kerem al enterarse de algo que dijo Hande. Y créanme, las cosas se ponen interesantes. Si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te encanta el drama y los secretos del mundo de las celebridades, quédate conmigo porque este vídeo tiene todos los ingredientes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de mucha atención. Desde que compartieron pantalla en Senkalkam, su química fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans, o como solemos decir, el Kerem y Hande fandom, han estado obsesionados con cada detalle de su relación, desde sus interacciones en redes sociales hasta sus apariciones públicas. Y por supuesto, cuando uno dice algo que el otro podría reaccionar de forma particular, la atención se dispara. El quid de la cuestión hoy gira en torno a unas declaraciones recientes, o bueno, que salieron a la luz hace poco, de Hande Erçel. Parece que Hande hizo un comentario sobre Kerem, un comentario que, según se rumorea y según lo que hemos podido observar, causó una reacción bastante particular en Kerem. No vamos a entrar en especulaciones sin fundamento, claro está, pero vamos a analizar lo que se sabe, lo que se comenta y cómo esto podría interpretarse. Lo primero que debemos entender es el contexto. Cuando dos personas que han tenido una relación tan pública y que todavía mantienen un vínculo, ya sea de amistad o algo más, dicen algo la una sobre la otra, las interpretaciones se multiplican. Los fans desmenuzan cada palabra, cada gesto, buscando pistas. Y en el caso de Kerem y Hande, esto es un deporte olímpico. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande? Los detalles no son del todo públicos ni explícitos, lo cual, honestamente, es lo normal en este tipo de situaciones. Sin embargo, se habla de que Hande mencionó algo sobre la personalidad de Kerem, quizás algo sobre su forma de ser, su enfoque en la vida, o incluso alguna anécdota pasada. La clave está en que estas declaraciones, según las fuentes y las reacciones observadas, no pasaron desapercibidas para Kerem. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Kerem? Aquí es donde se pone interesante. No esperen un drama explosivo porque eso raramente ocurre en público con celebridades de su calibre. Más bien hablamos de reacciones sutiles, de gestos, de un cambio en su comunicación o en su actitud que ha sido captado por los lentes de la prensa y por los ojos agudos de los fans. Se dice y se ha visto en algunas imágenes y vídeos que Kerem se mostró un tanto pensativo. Alguien que lo conoce bien o que ha seguido su trayectoria de cerca podría notar un matiz diferente en su semblante cuando se le preguntaba, o se le presentaba la oportunidad de comentar, sobre las palabras de Hande. No fue una reacción de enojo o molestia, al menos no de forma evidente. Más bien, se percibe una especie de reflexión, quizás una sorpresa, o incluso un atisbo de ternura, dependiendo de la interpretación. Hay quienes sugieren que la reacción de Kerem podría indicar que las palabras de Hande le recordaron algo importante. Quizás un momento específico que vivieron juntos, una conversación que tuvieron, o simplemente reafirmaron una percepción que él tenía sobre sí mismo o sobre ella. Las declaraciones de Hande podrían haber tocado una fibra sensible, en el buen sentido, haciendo que Kerem se detuviera a pensar. Otra posibilidad es que la reacción de Kerem sea una muestra de madurez. Si Hande dijo algo que podría haber sido malinterpretado o que reflejaba una parte de Kerem que él mismo está trabajando, su reacción serena y reflexiva podría ser una señal de que ha crecido y aprendido a manejar este tipo de situaciones con elegancia. En lugar de reaccionar a la defensiva, opta por la introspección. También es importante considerar el papel de los medios y los fans en la amplificación de estas reacciones. A menudo una mirada fugaz, una pausa antes de responder, o una sonrisa enigmática pueden ser interpretadas de mil maneras diferentes. La presión por mantener una narrativa, ya sea de reconciliación, de tensión o de simple amistad, hace que cada uno de sus movimientos sea escrutado. Si analizamos las entrevistas recientes de Kerem, o sus apariciones en eventos, podemos notar pequeños detalles. Quizás una mención casual, una risa, un
poco más larga de lo habitual al hablar de ella, o un momento de silencio antes de responder una pregunta directa sobre Ande. Estos son los pequeños fragmentos que los fans unen para construir sus teorías. Y es que, seamos honestos, nos encanta imaginar lo que pasa detrás de las cámaras. ¿Podría ser que lo que dijo Ande haya sido un cumplido disfrazado de comentario casual? A veces, la forma más sincera de apreciar a alguien es a través de una observación directa, algo que solo alguien que lo conoce bien puede hacer. Si ese fuera el caso, la reacción de Kerem podría ser una de gratitud, de sentirse visto y comprendido. Por otro lado, si las palabras de Ande contenían una crítica constructiva, o un recuerdo de algo que Kerem prefiere dejar atrás, su reacción reflexiva podría indicar que está procesando esa información. No significa que esté enojado, sino que está tomando tiempo para considerar lo que se dijo. Es fascinante ver cómo dos personas que han compartido tanto pueden seguir influenciándose mutuamente, incluso después de que la relación haya evolucionado. Las palabras tienen poder, y cuando esas palabras provienen de alguien con quien has tenido un vínculo tan fuerte, el impacto puede ser aún mayor. Hemos visto en redes sociales cómo los fans reaccionan a estas noticias. Hay quienes celebran cualquier interacción entre ellos, interpretando cada pequeño gesto como una señal de que la chispa sigue viva. Otros, más pragmáticos, ven en ello una muestra de una amistad sólida y respetuosa. Y luego están los que disfrutan del misterio, de la posibilidad de que haya algo más allá de lo que se ve. Personalmente creo que la belleza de la relación entre Kerem y Ande, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores, reside en esa conexión que trasciende la pantalla. Y cuando uno dice algo sobre el otro y el otro reacciona, se nos abre una ventana a ese mundo privado, o al menos a una versión mediada de él. La reacción de Kerem, ese aire pensativo, esa pausa antes de responder, nos dice mucho. Nos dice que las palabras de Ande resonaron en él. No sabemos si fue sorpresa, diversión, nostalgia, o incluso un ligero rubor. Pero lo que sí sabemos es que no fue indiferencia. Y eso en el mundo de las celebridades es digno de mención. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas y sus propias experiencias. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña parte de la imagen. Sin embargo, su carisma y la forma en que cautivaron a tantos con su historia hacen que sea imposible no interesarse por cada detalle. En resumen, la reacción de Kerem al enterarse de lo que dijo Ande se ha caracterizado por una expresión de profunda reflexión, y posiblemente, una pizca de sorpresa o ternura. No ha habido declaraciones explosivas ni confrontaciones públicas, sino más bien una respuesta sutil que sugiere que las palabras de Ande tuvieron un eco en él. Esto podría interpretarse de diversas maneras, desde el aprecio por una conexión duradera hasta la consideración de comentarios significativos. Lo que queda claro es que el vínculo entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, sigue siendo un punto de interés fascinante para sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la enigmática reacción de Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles interpretaciones de este pequeño, pero intrigante, evento en la vida de nuestros queridos Kerem y Ande. Sé que este tipo de temas dan mucho de qué hablar, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Kerem? ¿Creen que fue sorpresa, diversión, o algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por acompañarme. Adiós.